un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Algo Dios va a hacer. Qué lindo es poder estar con ustedes compartiendo pues esta tarde de jueves, como siempre. Es hermoso compartir la palabra de Dios, meditar en ella y tocar temas, como siempre hacemos, de actualidad. Y creo que hoy hablar de religión, de las religiones, pues va a ser muy, muy interesante. Así que le pido que se quede con nosotros, como siempre, y que pueda estar atento a lo que vamos a compartir. Tenemos con nosotros a un invitado muy, muy querido, muy especial, parte del equipo ya del programa, nuestro amigo Andrés Díaz Roussel, y bueno, él nos va a transmitir un poquito acerca de este tema, ¿no? Porque ustedes sabrán que siempre es una pregunta que nos hacemos, bueno, con tantas religiones, ¿cuál es la religión verdadera, no? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Vamos a intentar resolver esta pregunta en esta tarde. Y queremos darle la bienvenida. Andrés, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Qué bueno, me alegro mucho de volverte a ver de una forma presencial aquí en el programa y dispuesto a la batalla, ¿no? A la batalla para sacar adelante el programa. Abordar este tema, desde luego. Estamos listos. Una de las cosas que quiero preguntarte para comenzar, Andrés, que nos cuentes brevemente cuáles serían las principales religiones y en qué se fundamentan. Pues rápidamente, porque no hay mucho tiempo, hay unos grupos específicos, ¿no? Que son primeramente las politeístas y las monoteístas. Poli, muchos, mono, uno, entonces tienes entre la elección de muchos dioses o un dios, ¿no? Entonces, entre las politeístas, pues tienes todo lo que es el hinduismo, por ejemplo, que tiene millones de ídolos, y de ahí pues han salido pues zaraustrismo, después tienes a los budistas, que sí, bueno, hay muchas vertientes procedentes del este con multitud de deidades, entre comillas, ¿no? Después tienen las religiones monoteístas, que son principalmente, pues bien, el cristianismo, el judaísmo y el islam, donde hablan que solamente hay un Dios, ¿no? Entonces, todas ellas se fundamentan en querer hacer lo que Dios quiere que hagamos o complacer a Dios, entre comillas, para que cuando llegue el día del juicio final, pues estemos, digamos, a cuentas con Dios y que nos perdonen nuestros pecados y acabemos escapando del infierno y yendo al cielo o al paraíso. O, pasemos la eternidad en una forma alegre, más que donde haya mucha tristeza y dolor, ¿no? Entonces, básicamente ese es el grupo o los grupos básicos en donde se encajan las religiones, y aparte de eso ya tienes ya lo que son las sectas y demás, pero esas las vamos a dejar aparcadas fuera de esta conversación. Estamos tratando meramente los temas de la religión como tal. Estoy pensando en la religión como término, como significado, que significará la palabra religión. Y también me pregunto cómo estarán entendiendo nuestros amigos que nos ven jueves tras jueves, cómo crees que ellos lo entienden, o la mayoría de las personas entienden la palabra religión. Pues creo que la gente lo entendería más bien como, a ver, el conjunto de normas o reglas morales que rige lo que pide una deidad, ¿no? Entonces, cada religión tiene ciertos criterios bajo los cuales hay que vivir, y si tú cumples dichas normas, pues en ese caso Dios estará contento contigo, ¿no? Entonces, básicamente así es como lo ve la gente. Es algo cultural, algo que te han enseñado, y tú te atienes a esas normas invisibles que te impone la religión de turno, ¿no? Por otra parte, si lo consideramos etimológicamente, por el origen de la palabra,
Religión viene del latín religare. A ver, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Repetir. Religare es atar o unir. Entonces, religare es volver a unir. Y ahora te preguntas, ¿por qué religare? ¿Por qué religión? ¿Qué es lo que estamos intentando volver a unir? Bueno, la Biblia habla en el capítulo 3 de Génesis de Adán y Eva cuando pecaron, ¿sabes? Que comieron el fruto del árbol prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y después se escondieron de Dios. Cuando Dios va a buscarles, dice, Adán, ¿dónde estás? Y él escondido y que no, que estoy desnudo. Y ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? Pues puesto que has desobedecido, entonces a partir de ahí llega lo que es, después de la caída, las consecuencias de la caída, ¿no? En la entrada del pecado en el mundo y los humanos están apartados de Dios, alejados de Dios. ¿Por qué? Porque hay culpa. Ya no pueden estar con Dios de forma inocente, ya han caído, han pecado. Y entonces, desde entonces, los humanos quieren volver a estar con Dios. ¿Cómo lo hacen? Religándose con Dios, uniéndose otra vez a Dios, intentando complacer a Dios a través del sistema teológico que han escogido para intentar volver a regresar a Dios. Y de ahí viene entonces la religión, que no es una relación, y ya hablaremos de eso. Pues sinceramente me parece una manera muy comprensible, ¿verdad? Una manera muy práctica de entender lo que es la religión, cuando nos has hablado de religar, ¿no? De religar algo que por un momento ha estado apartado, pero que volvemos a religarlo, volvemos a unirnos, a buscar a Dios de alguna forma. Esto me parece muy interesante. Ahora, no sé si a ti te parece que podríamos considerar el cristianismo como una religión más, o sea, meterla dentro de todas las religiones que has mencionado y mencionarla como una religión más. Pues es lo que estaba diciendo, que no es una relación, una religión es una relación, pero lo que pasa es que también hay gente que se llaman cristianos que no tienen relación personal con Dios. Y ahí tienes también el cristianismo dentro del grupo de religiones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En el griego hay una palabra que es letruo, que es precisamente culto o servicio a. Y letruo ha dado latría en nuestro idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes idolatría, entonces servicio a los ídolos. O aquellas personas que le dan culto a María, sería Mariolatría. Entonces, hay veces que, aunque se digan cristianos, están interpretando lo que es el cristianismo como si fuera una religión. Cuando yo no tengo un cristianismo, yo tengo a Cristo. Para mí no es una religión, es una persona, ¿no? Entonces, en un sentido te puedo decir que sí, cristianismo se puede encajar dentro de otras religiones porque, bueno, ya has visto, hemos visto las cruzadas, la Inquisición. ¿Eso es bíblico? No. Eso entra dentro de lo que son las religiones. Esfuerzos por intentar complacer al Dios de la Biblia a la forma que los hombres entienden que pueden complacerle. Una vez más, intentando religarse con Dios de esta forma. Entonces utilizan la Biblia, pero no la cumplen, o por lo menos no la interpretan correctamente, ¿no? Si entramos dentro de ese elemento del cristianismo, sí es una religión. Cuando tú coges una persona que es cristiana bíblicamente y se atiene a lo que dice la Biblia únicamente y no juntando lo que dice la Biblia con otros dogmas agregados por hombres, entonces el cristianismo verdadero no sería una religión, sería una relación personal con Dios. Y ahí hay que hacer una distinción muy clara, porque Cristo es Cristo y no es la estatua de turno que están llevándole en las procesiones y todo lo demás, ¿no? Así que si hacemos la distinción entre Cristo, tal y como aparece reflejado en la Biblia, y el Cristo que vemos culturalmente reflejado en nuestra cultura, pues en ese caso podemos hacer la distinción claramente entre cristianismo verdadero y todo lo demás como religión. Me parece muy interesante que hoy, a día de hoy, la gente pueda tener una relación
íntima con Dios. Es algo maravilloso, ¿no? Porque lo más sencillo sería tener una religión, elegir una de tantas como hay, la que más se acerque a lo que nosotros creemos o pensamos y aferrarnos a ella y de esa manera pues sentirnos, de alguna manera, sentir que nuestra conciencia se acalla, ¿no? Y de alguna forma nos hace sentir bien. Pero la realidad es que muchos siguen hoy también a Cristo simplemente como eso, como una religión, no como una relación, sino como una religión, y esto les hace sentirse bien, especialmente aquellas personas que siguen una religión, en este caso el cristianismo. Andrés, ¿acaso Jesús vino simplemente para que la gente se sienta bien? Pues si ese fue el objetivo, que la gente se sintiera bien, acabaron crucificándole. ¿Vale? O sea que desde luego Jesús no vino aquí a pintarnos todo de color de rosa. ¿Sabes? De hecho, Jesús nos confrontó con nuestro pecado, nos habló de las consecuencias del pecado. De hecho, en la Biblia no hay nadie que hable más del infierno que Jesús. Y si tú ves los evangelios que narran el periodo de tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra, pues puedes ver de que el punto principal y el punto álgido de los evangelios es precisamente que fue a la cruz, murió por nuestros pecados y después resucitó, ¿no? Entonces, si el punto fuera hacernos sentirnos bien, creo que el enfoque de los evangelios habría sido diferente del que es, ¿no? Y precisamente nos hace sentir a todos muy mal porque vemos que el único que fue pulcro, perfecto, santo, acaba muriendo por todos los pecadores, ¿no? Entonces eso, vamos, a mí se me clava en el alma. Sentirme bien, no, me siento mal, porque sé que he ofendido a Dios y que alguien más ha tenido que pagar por mí, ¿no? Y eso es el trabajo que hizo Jesús en la tierra. Vivir, mostrarnos cómo es Dios, su santidad, y mostrarnos también su perdón, su misericordia, su gracia, su perdón, al morir en la cruz y ofrecernos la salvación, ¿no? Así que cuidado con poner a Cristo en la religión sin entender lo que hizo precisamente. Hay mucha gente que no se pregunta justamente eso, ¿no? El motivo por el cual vino Cristo. Parece como que Cristo vino a establecer una nueva religión, ¿no? Para de alguna forma desacreditar a las demás que habría en aquel tiempo o años atrás, pero simplemente venir, dejarse morir en una cruz, dejarse escarnecer, como le sucedió al Señor Jesucristo, por el simple hecho de pues instaurar una nueva religión, creo que no se compagina, ¿no? ¿Verdad? Con la realidad, ¿no? No. ¿Cuál fue el verdadero propósito de la obra del ministerio, el ministerio de Cristo Jesús? Si leemos el capítulo 3 de Juan, ¿no? Dice que en el capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Y después sigue leyendo el capítulo y dice que no vino a juzgar, sino a salvar a los pecadores, ¿no? A los que se arrepienten, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 de Juan, por falta de tiempo no vamos a leerlo todo, pero los que tengan Biblia pueden leerlo y ver que el objetivo de Jesús era venir a salvar, a rescatar, ¿no? Ahora bien, ha resucitado y va a regresar. Cuando regrese va a venir a juzgar. Ahora tenemos el periodo de gracia, el periodo donde el Señor está siendo paciente para que nosotros podamos conocerle como Salvador antes de que venga como juez, ¿no? Entonces, eso fue lo que narraron los escritores de los evangelios que tenemos en la Biblia, y eso es a lo que yo me aferro y lo que me da esperanza para el futuro. Estoy pensando en una pregunta que se me viene a la mente ahora. ¿Crees que hay alguna religión que está de moda en este tiempo en el que vivimos? Religión, bueno, depende en qué parte del mundo vivas. Si estás en India, pues el hinduismo, sabes, está a la orden del día. Si estás en los países árabes, todo lo que es Oriente Medio, norte de África, pues sería el Islam, ¿no? Si vas a Italia, pues sería el catolicismo.
Ya sabes, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde estás ubicado, tendrás mayor o menor influencia de una religión u otra. Y si una persona quiere buscar a Dios, ¿cómo lo puede hacer? Porque es que a veces que haya diferentes religiones a lo ancho y largo de este mundo, yo digo, pueden traer confusión, ¿no? Y dudas a las personas, ¿no? Lo que pasa es que sí, hay un mercado de religiones, tú escoges la que quieras, hasta cierto punto. Pero hay una distinción muy básica, que aunque hemos hablado de las diferentes religiones que hay así someramente, muy rápidamente, básicamente yo hago dos distinciones. Es entre religión y relación con Dios. ¿Vale? Las religiones se dicen lo que tú tienes que hacer para complacer a Dios, para que Él no esté cabreado contigo y no te mande al infierno. ¿Vale? En Romanos 1 vemos que todos los hombres son conscientes de la ira de Dios, que un día Dios va a juzgar. Habla del día del juicio final. Y este concepto lo ves en todas partes porque todos los hombres lo tienen grabado en la conciencia porque Dios lo ha puesto ahí. De forma que todos, claro, de una forma u otra quieren evitar esa consecuencia final y te dan diferentes alternativas para evitar el juicio. ¿Vale? Entonces, todas las religiones tienen eso en común. Ellos intentan complacer a Dios haciendo sacrificios, penitencias y demás, cumpliendo las normas de turno para que Dios al final les deje entrar en el cielo o en el paraíso, o por lo menos escapar del infierno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Todo eso es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios, pero esto es no comprender el mensaje de Cristo, porque hemos hablado de lo que Cristo vino a hacer. Él es el que vino aquí, el que murió por nosotros y el que nos ofrece la salvación. No es que nosotros tengamos que hacer nada para que Dios nos perdone, es que Dios nos perdona. Él ha hecho el trabajo y nos perdona. Solo pide que pongamos nuestra confianza en Él. No se trata de nosotros en nuestros esfuerzos religiosos por complacer a Dios, sino en el trabajo que hizo Jesús por nosotros, que nosotros lo aceptemos y lo recibamos. Entonces, ¿estamos hablando bien de fe, confianza en Dios, o estamos hablando de esfuerzos, de buenas obras por alcanzar a Dios? Dios nos ha alcanzado ya. ¿Nosotros aceptamos ese regalo de la salvación o no? ¿O vamos a seguir intentando sorprender a Dios? Mira qué bonito soy, qué guapo soy porque estoy haciendo aquello y lo otro. Por ejemplo, si cogemos el judaísmo que no desemboca en el cristianismo, ¿vale? Digamos el Antiguo Testamento con sus normas de los 10 mandamientos, el Decálogo, más luego el Pentateuco, ¿no? El resto de los 5 libros iniciales de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces ahí tienes toda la ley. Venga, vamos a cumplir todo esto para que Dios esté contento con nosotros. No han comprendido que precisamente las leyes están ahí para hacernos ver que no las cumplimos y que necesitamos un Salvador. Entonces, la religión ha hecho eso, ha cogido las normas, voy a cumplirlas para complacer a Dios. No, las normas están ahí para que veas que no las cumples y que necesitan al Salvador, que es el motivo por el cual vino Jesús. ¿Qué pasa con las religiones? Pues en el Islam, por ejemplo, tiene los 5 pilares del Islam. Tienes que hacer la confesión de fe islámica, la Shahada, ¿vale? Y después tienes que dar ofrendas a los pobres, tienes que hacer el ayuno y tienes que hacer el viaje de peregrinaje de Hajj a la Meca una vez en la vida, a ser posible, y tienes que orar 5 veces al día para complacer a Dios. Y si haces todo eso y si te portas bien y al final a lo mejor Alá te perdona tus pecados y no te manda al infierno. En el Yom al-Ahara, que sería el día del juicio final, ¿vale? Entonces, claro, vamos a seguir haciendo esfuerzos para complacer a Dios, como digo, como en el judaísmo, como en el islam o como en el hinduismo, que tienes que afeitarte todos los pelos, lanzarlos al río Ganges para que cada pelo que te cortes y lances al río sea un pecado menos por el cual te van a castigar. Vamos, ¿qué pasa con la gente que es calva? ¿Van a tener menos pecados perdonados que los que sean peludos? Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo pongo mi confianza meramente y únicamente en lo que dice la Biblia, ¿vale? No me pongo a pensar en lo que dicen los hombres
porque entonces entramos en una situación de una cinta de correr a ver quién logra hacer lo suficiente para alcanzar a Dios. Y Dios no se le puede alcanzar, Él es infinito, Él es omnipotente, Él está fuera de nuestro alcance. Nosotros, pecadores mortales limitados, no podemos alcanzar a Dios. Las buenas noticias es que Dios vino y nos alcanzó a nosotros. ¿Aceptamos eso o seguimos enganchados a la religión? ¿Cuál escoges? No sé si habrá alguien, Andrés, algún líder de alguna de estas religiones que has mencionado, que haya dicho las palabras tan impactantes y tan profundas y tan directas como las que mencionó el Señor Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y encontramos en Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 4, verso 12, donde nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Hay alguien que haya podido decir afirmaciones tan rotundas como estas en alguna otra religión? No, ninguna persona, creo que en su justo juicio cabal, sea capaz de afirmar yo soy Dios y tú no vas a estar conmigo a menos de que sea a través de mí y los términos que yo te marco en la Biblia. ¿Vale? Las otras personas pues han intentado generar filosofías de vida, duro trato del cuerpo, que si intentan explicar ciertas cosas de la vida, huir de las emociones, protegerse del dolor, como hacen, por ejemplo, las religiones orientales, en el budismo y tal, o otras religiones que vienen desde mucho antes del cristianismo, como tal, donde aparece, por ejemplo, en el hinduismo que la tierra está apoyada en elefantes que están apoyados a su vez en una tortuga y que cada vez que se mueve el elefante hay un terremoto. A ver, podemos ponernos a leer leyendas, fábulas humanas y podemos, es que, perdernos, y si nos tragamos estas cosas, pues llegamos a las conclusiones erróneas a las que llega mucha gente, ¿vale? Pero si una persona acepta lo que dice el sentido común, es que no cuadra, ¿no?, lo que dicen estas personas, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los líderes de todas las religiones están bajo tierra. Puedes ir a la tumba a venerarles, ¿vale? Vas a la tumba de Jesús, está vacía. El único que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, es Jesús. Y lo muestra claramente por la evidencia de que su tumba está vacía. Nadie más puede reclamar mi tumba está vacía. Entonces, escoges una vez más religión, fábulas humanas, invenciones que hemos hecho los hombres, o vamos a Dios, leemos su palabra, que tenemos el registro histórico que narra su muerte y resurrección, y ponemos nuestra confianza en la palabra meramente o no. Andrés, ¿quién es Jesucristo para las diferentes religiones del mundo? Pues todas las religiones, todos los cultos, todas las sectas van a negar la deidad de Dios o su humanidad, una de las dos, ¿vale? Para mí, Jesús es Dios. Y primeramente voy a decir lo que no es para mí Jesús, porque si no se podría malinterpretar, porque como he dicho, hay parte del cristianismo que sí, yo lo meto dentro del cajón de las religiones, ¿vale? El mercado de las religiones. Para mí, Cristo no es el Cristo de Medinaceli, ni el Cristo de la Pasión, ni el Cristo del sufrimiento, ni el... Esos son estatuas, ¿vale? Para mí, Cristo es el Cristo resucitado que me libra de la ira venidera, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, ¿no? El Señor que resucitó de entre los muertos y que va a volver. El Dios vivo y verdadero. No ningún icono, ninguna imagen, ninguna estampilla. Para mí, Dios es el Dios vivo y verdadero únicamente. Y además, en Mateo,
capítulo 1, versículo 21, en la segunda parte del versículo, le dice, y llamarás su nombre Jesús, porque librará a su pueblo de su pecado. O sea, no solo de las consecuencias del pecado, el infierno, sino también del pecado en sí. Es decir, que un cristiano verdadero recibe el perdón de Dios, pero a su vez se manifiesta que es un cristiano verdadero porque no está pecando como lo hacía antes, se ha arrepentido, ha puesto su confianza en Jesús. No ha dicho voy a impresionar a Dios con la religión, sino que ha aceptado el regalo de la salvación que le ofrece Jesús y dice, no voy a pecar más, tengo el perdón de pecados, pero también obedezco lo que dice la Biblia, ¿no? Y para mí Jesús es todo eso, mi salvación, mi todo, nada más. No es un cristianismo, es Cristo lo que tengo. Importante, mis queridos amigos, que atiendan con atención estas palabras, ¿no? Porque les estamos intentando no vender nada, no les estamos tratando de inculcar una nueva religión, ni le estamos diciendo cámbiese usted de religión, sino que le estamos intentando presentar a Jesucristo, al resucitado, aquel que resucitó de entre los muertos y que hoy vive, y que además, si usted le recibe en su corazón, Él tiene un regalo maravilloso, precioso para usted, que es el regalo de la salvación y de la vida eterna. Hoy podríamos decir, ¿no?, que hay mucha gente que sigue la religión de una forma muy sincera, pero también podemos decir que hay mucha gente sinceramente equivocada, que a pesar de su sinceridad, a pesar de su buen hacer, pueden estar viviendo en una equivocación total que no les va a llevar, les va a acercar a Dios. Además de todo esto, se cree que todas las religiones, si de alguna forma se practican con sinceridad, pues nos van a llevar al cielo, ¿no? Porque la he practicado con total devoción o sinceridad. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Bueno, primeramente, ese concepto es el que dice, mira, cada cual empieza con su religión, está al pie de la montaña y todos van subiendo hasta el cielo, ¿no? Subiendo la montaña, al final todas las religiones se juntan en la cima y todas alcanzan a Dios, ¿no? Ese es el concepto que mucha gente tiene, que cada cual sinceramente puede hacer lo que crea oportuno y Dios al final les va a perdonar a todas. Pues el caso es que eso es un concepto equivocado, ¿vale? Sé que existe, pero no es un concepto que sea correcto, ¿no? Como os he dicho, por ejemplo, el hecho de que la Tierra esté sobre elefantes que están apoyados en tortugas, por mucho que tú creas, esos escritos sánscritos, porque son escritos de hace mucho tiempo, vamos, es que el sentido común te tiene que decir que eso no es correcto, ¿no? Sí, si no te puedes fiar de ese dato, ¿te puedes fiar del libro? No, ¿verdad? Como tal, pues es que no estoy aquí para empezar a contradecir a todo el mundo, ¿no? Pero cuando ves que hay errores, yo tendría mucho cuidado a la hora de decidir poner mi confianza en estas cosas. Por eso digo, es que yo no me fío de lo que escriben los hombres, yo me fío de lo que dice la Biblia, directamente, la palabra de Dios. Y si no es así, puedes poner tu confianza con toda la sinceridad que quieras en un error que no te va a salvar. Digamos que una persona tiene mucha confianza de que puede caminar sobre un lago helado, ¿vale? Digamos que ese hielo es un poco más fino de lo que se esperaba. Habrá confiado con toda sinceridad en el hielo en el que está pisando, pero llegará un momento en que va a oír crack, crack, crack y se va a caer al lago helado. Entonces es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos engañar por la multitud de religiones que hay, sino ir a la Biblia. Entonces me preguntas qué dice la Biblia, pues vamos a leer lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios, ¿vale? Para ver qué guía tenemos, porque no estamos perdidos en medio del mercado de las religiones, tenemos ciertos criterios que podemos seguir. Y para ello te voy a pedir que saques tu Biblia o busques unos versículos, ¿vale? Todas las religiones son iguales. Pues vamos a ver qué dice Gálatas 1, versículos 6 al 9.
¿vale? Es Pablo, el apóstol Pablo, escribe una epístola a los Gálatas y no se anda con chiquillas. En el primer capítulo, directamente, versículos 6 al 9, le dice lo siguiente a los Gálatas. Leamos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Creo que ahí Pablo no da espacio a religión ninguna, ¿no? El evangelio es el evangelio, no hay ninguna alternativa, por lo que leo allí, ¿no? Al final, sabes que la gente escucha lo que quiere oír. Y ahí vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Y los que tengáis Biblia lo podéis mirar en vuestra Biblia, ver que no estamos aquí tapando, escondiendo nada o cambiando nada. Esto es lo que dice la Biblia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo. Esa es la tendencia que va a haber. La gente va a escuchar lo que quiere escuchar. ¿Qué religión va a tener religión? Satanás sabe engatusar a todo el mundo de la forma que quiere. Al final, toda la historia va a acabar en el Apocalipsis con la tribulación y van a tener que escoger entre Dios o el anticristo. Hasta ahí vamos a llegar. Pero esas son las diferencias. Es que no hay más que tantas religiones que hay, no. Hay religión o Cristo. ¿Cuál de las dos quieres? Y llegas a este punto de escoger entre Cristo o anticristo. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 14, ¿vale? Versículos 9 al 11. Es el último libro de la Biblia, donde ya vemos el desenlace final de la historia, con todas las religiones y todo lo demás, y llegamos a el juicio final, el infierno eterno. Y fijaos que uno de los criterios que se utiliza es si estás con Cristo o anticristo, porque tienes Cristo o las religiones, como digo. Y ahí en Apocalipsis 14, 9 al 11 leemos lo siguiente. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vamos, que os sonará el 666 y el número de la bestia y todo eso. Es que hasta ahí vamos a llegar, ¿vale? Entonces, de momento estamos en una fase intermedia donde hay muchas elecciones, muchas religiones, pero es que todo desemboca en lo mismo. Por eso digo, o Cristo, relación con Cristo, o religión sin Cristo, ¿vale? Por mucho que te pongas Cristo en la religión, cristianismo, que cristiadelfismo, que sí, no sé qué, no sé cuántos, no. Tiene que ser un cristianismo bíblico. Tienes que tener a Cristo, y si no, apaga y vámonos. Una pregunta personal.
porque nos estás hablando en términos muy abiertos, muy generales, para que todos nuestros amigos puedan entender. Pero me gustaría saber, Andrés Díaz Roussel, ¿quién es Jesucristo para ti, de forma personal? Bueno, es lo que he descrito anteriormente, ¿no? Para mí, Jesús es mi todo, es mi vida. Y sí, como digo, yo es que me atengo a lo que dice la Biblia. Si quieres podemos leer cómo se definió Jesús mismo, a sí mismo, ¿no? Hemos leído que Él es el único que puede salvar, ¿no? La exclusividad de Cristo, nadie más puede salvar. Religión no puede salvar, buenas obras no pueden salvar, nuestros esfuerzos no nos salvan, somos pecadores, ¿vale? Pero Jesús sí. Entonces, Jesús dijo en Juan 11, ya vas a Juan 11, versículos 25 y 26, creo que es. Él habla de que yo soy la resurrección y la vida, ¿vale? Una vez más, no quiero que, aunque la pregunta me la haces a mí, quiero que quede plasmado lo que dice la Biblia, no lo que dice Andrés, ¿vale? Porque si no, yo podría ser cualquiera, ¿vale? Vamos a leer lo que dice la Biblia directamente. Juan capítulo 11, verso 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahora lanza una pregunta, este versículo dice: ¿crees esto? Y eso es lo que yo creo. Jesús es mi todo, como digo, Él es mi vida, ¿vale? Porque podemos escoger entre eso o vamos a ir a Gálatas 4.9, si te parece bien. Vamos a leer Gálatas 4.9 rápidamente para contrarrestar con esto. ¿Vale? Una vez más, la misma epístola que leímos anteriormente, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Pues leemos lo siguiente: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Más adelante en Gálatas 5.1 dice que no hagáis eso, no os encadenéis de nuevo, es decir, no os pongáis las normas, los ritos, las ceremonias, todo lo que impone la religión, no os dejéis enganchar con estas cosas. Si conocéis a Dios y sois conocidos por Dios, adelante, ¿vale? Confiad y mantened vuestra fe en Dios, en Cristo que nos salvó, nada más salva. Y aquí quiero hacer otro hincapié, porque también hay gente que se dice ser cristiana, que tiene todos los elementos de la religión cristiana, pero que no tiene a Cristo, que Cristo no les conoce. Acabamos de oír que aquí los cristianos verdaderos, Dios los conoce. Vamos a ver qué pasa con los cristianos que no son verdaderos. En Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Vale? Son gente que va a decir, pero no hice yo esto, aquello y lo otro, no era yo muy religioso, pero Jesús les da una respuesta que nos deja a todos atónitos, pero no eran estos cristianos. Por eso digo, cuidado con el elemento del cristianismo que es una religión, no una relación con Cristo, ¿vale? Así que vamos a leer Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Son gente que están ahí escribiendo todas las medallas en su solapa, no hicimos esto, aquello y el otro, no éramos súper religiosos y no hacíamos todo esto, y Cristo les da un tratamiento de choque. No os conozco, ¿vale? Entonces, una vez más, la elección es clara: Cristo, relación con Cristo o religión sin Cristo, ¿no? Mi querido amigo Andrés, estamos llegando al término del programa y me gustaría que, sobre todo nuestros amigos, pudieran tener una oportunidad en esta misma tarde de recibir a Cristo en sus corazones. De esta manera quiero preguntarte si alguien que nos está viendo quiere conocer a Dios y llegar al cielo.
y quiere dejar una religión o la religión para tener una relación con el Señor de forma personal, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar? Primeramente, darse cuenta que necesitan a Cristo. Si no tienen a Cristo, no tienen nada. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. Y aquí Jesús mismo, en sus propias palabras, afirma algo que es que hay que dejar esto bien claro, porque si no, no se va a comprender bien. Así que en Lucas 11, 23 dice lo siguiente: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, esas son palabras de Cristo, ¿vale? Esa es la exclusividad de Cristo de la cual hablamos con Juan 14:6 y Hechos 4:12, que ya hemos citado anteriormente, ¿vale? Es la exclusividad de Cristo. Primeramente, si quieres salvación, tienes que tener al Salvador. El Salvador del mundo es Jesús, no hay nadie más. Puedes poner Buda, Mohammed, no más, quien quieras. Nadie salva, solo Cristo, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que hay que dejar bien claro. ¿Qué es lo que necesitas? Es la salvación a través de la fe. La fe es la llave que abre las puertas de la gracia y no de la ira y justicia de Dios. Entonces, pones tu confianza en Cristo, no en una religión, porque el hecho de que te hagan la extrema unción no te va a rescatar en el día final, ¿vale? Que te pongan un poquito de aceite y te hagan una cruz en la frente, no sé qué, ¿te crees que eso te va a rescatar en el día del juicio final? ¿O crees que si estás rezando no sé cuántas Ave Marías o te flagelas, te das de latigazos tú de penitencia o caminas sobre los pies descalzos para llegar hasta no sé qué parte de no sé qué templo para dar un beso a una estatua para que te perdone Dios? No, necesitas la salvación que ofrece Cristo, si no desparramas. No tienes ninguna posibilidad de recibir la salvación, ¿no? Segundo, que requiere Jesús el arrepentimiento, porque salvará a su pueblo de su pecado, no solo de las consecuencias del pecado. Entonces, el Señor se ha puesto en contacto contigo, se ha revelado en la Biblia. ¿La lees? ¿La pones en práctica? ¿La obedeces? Pues ahí está. Fe y arrepentimiento, una vez más. Hicimos programas anteriormente sobre la fe, llamamos la vista que no puede faltar y el arrepentimiento, ¿vale? Los dos programas donde hablamos más específicamente de estos dos conceptos. Para disfrutar de la salvación se requiere fe y arrepentimiento. Si estáis, querida audiencia, más interesados en saber más en cuanto a esto, os remito a esos programas anteriores para que podáis indagar un poco más profundamente en cuanto al tema. Bueno, sí hay algo que queda claro en esta tarde, es que solo Cristo salva, como diría la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De manera que creo que hemos puesto los puntos sobre las íes y de verdad que quisiéramos transmitir este mensaje de salvación a toda la audiencia y que aquellos que ven el programa pudieran compartirlo también con otras personas para que la gente sepa que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Andrés, llega el término del programa, pero no nos vamos a despedir todavía sin antes dejarte un minuto a solas con la audiencia, porque sé que me gustaría y sé que tú también quieres hablarles al corazón unas palabras, así que te dejo este tiempo a solas con ellos. Pues, querida audiencia, no me gusta dirigirme a la audiencia, me dirijo a cada uno de vosotros en particular. El objetivo de grabar este programa no ha sido para nada el atacar tu religión, si es que tienes una, o si no tienes religión, atacar eso. Yo no estoy haciendo esto, yo solo quiero presentar lo que dice la Biblia, ¿no? Y yo quiero la salvación, quiero tu bien, ¿sabes? Entonces no interpretes este programa como un ataque o una ofensa a tu cultura, a tu tradición, lo que sea. No es para nada eso, ¿no? Para mí Cristo es todo. Y es lo que estamos aquí intentando explicar claramente, ¿no?
Para finalizar este programa sobre las religiones, quiero que, aunque me conceda mi minuto, Roberto, quiero que Roberto participe aquí porque yo no puedo leer, como sabéis, soy ciego. Puedes leer Lucas 18, capítulo 18, versículos 10 al 14. ¿Vale? Lucas 18, del 10 al 14, es una parábola que cuenta Jesús donde hay dos personas. Una persona muy religiosa y otra que se arrepiente y pone su confianza en él, ¿no? Y creo que eso es lo que resume muy claramente el punto que hemos estado señalando en esta entrevista. Pues allí voy, Andrés. Lucas capítulo 18, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo era el religioso, mira todo lo que hago, Dios. El publicano era una persona pecadora que reconoció su pecado, puso su confianza en Dios, dijo perdóname, y eso trajo salvación. ¿Tú quieres impresionar a Dios con la religión y que tú has hecho esto, aquello y lo otro? Serás humillado. Pones tu confianza en Cristo, Él te levanta, te ofrece la salvación, el perdón de pecados, te quita la culpa y te da la bienvenida al cielo, de forma que eso es lo que quiero que conozcas. No es un ataque a la religión, es una explicación bíblica que te lleva de lo que cualquiera que sea tu trasfondo, religioso o no, a Cristo, a su obra en la cruz y a la salvación. Así que gracias por haber escuchado y de veras, esto te lo digo con mucho amor. No es un ataque, es porque queremos tu bien y por eso contamos esto con todo el respeto que te doy también al mismo tiempo, pero sin negar la verdad de la Biblia. Tú escoges en qué vas a poner tu confianza. Andrés, gracias por tu participación, por con tanta sencillez y humildad también compartirnos este programa. La verdad que es un privilegio tenerte con nosotros y queremos agradecerte en nombre del equipo pues tu participación y esperar que pronto podamos grabar algún otro programa más, porque sin duda son de mucha bendición. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, a ustedes solamente me queda despedirme de ustedes también, decirles que ha sido también un placer estar con ustedes, compartir este tema de las religiones que creímos importante abordar en el programa, y decirles que este y otros programas están en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, ahí los pueden encontrar a la carta, pueden visionarlos o compartirlos también con otras personas, y decirles, como siempre les digo, ante las pruebas, ante las dudas, ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer, lo puede